Soy Silvia Irene Saladino, nací el 24 de diciembre de 1957 en Capital Federal. Vivíamos en la casona de mi abuela materna, que es Emilia Enriqueta Hanevar, en Villa Urquiza, y con la otra hermana de mi mamá, con la tía Norma, que estaba soltera. Mi mamá Irma Busca y mi papá Domingo Antonio Saladino, y mi hermano Humberto Carlos Vicente, pero le decíamos Nico. Y a los 4 meses, por desavenencias económicas de la familia materna, de mi mamá, digo, nos mudamos a un departamento en el barrio de Flores, que habían sacado con un crédito, y ahí después mi hermana nació, mi hermana menor, Marta Saladino, nació 3 años después. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, yo nací en una familia de inmigrantes. Mis abuelos paternos eran del Reggio Calabria, del sur de Italia, y mi papá había nacido en un conventillo, y mi abuelo Vicente y mi abuela Olimpia, que habían venido muy pequeños a la Argentina, eran muy pobres, y entonces mi papá salió a trabajar desde los 14 años como cadete en la ITT, en la International Telephone and Telegraph, una empresa transnacional de Estados Unidos, y en ese momento se casaron muy jóvenes, a los 20 años. Mi mamá trabajaba, creo que en un laboratorio, y mi papá ya fue ascendiendo en esa empresa, y además los fines de semana hacían contabilidades. Mi papá terminó su escuela secundaria en la nocturna y había empezado la universidad Ciencias Económicas. Y bueno, pero a los pocos meses que nos fuimos a vivir a Flores, a mi abuela materna, que le decíamos Yaya, tuvo un accidente cerebrovascular, y mi mamá tuvo que dejar de trabajar afuera para cuidarnos a nosotros y para cuidar a mi abuela. Así que mi papá buscó otro trabajo por las noches, dejó la facultad y empezó a trabajar como telefonista en Entel. ¿Y ellos tenían algún vínculo o interés por la política? No, bueno, más o menos. Mi familia, sobre todo mi papá, era antiperonista rabioso, y su héroe, por ejemplo, era el almirante Rojas, feliz por el golpe del 55. Tenía inclinaciones, estaba como cercano al Partido Socialista, pero no tenía una militancia. Y si bien, bueno, yo me crié en esta familia tan antiperonista, pero muy solidaria a la vez, ¿no? Así que siempre teníamos a alguien viviendo en casa que se había quedado sin vivienda, ya sea familiares, compañeros de trabajo. Así que yo me crié. Bueno, éramos pobres, o sea, no teníamos vacaciones afuera. Mi papá y mi mamá dedicaban las vacaciones de él para pintar el departamento. A veces no teníamos ni regalos del Día del Niño, pero sí íbamos a clubes. Sí, fuimos socios primero del Club Vélez Sarsfield, después de cuando ya Ferrocarril Oeste, que estaba más cerca de casa, empezó a tener las colonias de vacaciones y todo eso, ahí participábamos. Tenía muchos amigos en el barrio, en el edificio, en la escuela, y así que bueno, teníamos la pilcha dominguera, no teníamos por ahí cumpleaños o festejos o salidas, más que ir a la plaza. Así que, pero bueno, no la recuerdo. Sí recuerdo mucho la tristeza de mi mamá de no poder darnos más que a otros, pero yo no lo viví frustrante. ¿Y dónde hiciste la escuela primaria? Bueno, primero la hice a media cuadra de casa en la Escuela Provincia del Chaco, hasta que después la tuvieron que cerrar porque se venía abajo, tenía ratas, y después entonces quinto, sexto y séptimo grado lo hice en la escuela Enrique Parker, que era unas cuadras más lejos de casa, siempre escuela pública, en el distrito de Flores, ¿no? El número 12. ¿Y tu adolescencia cómo fue? Y bueno, ahí cuando terminaba la escuela primaria yo no tenía muy
claro, no sabía qué quería seguir, la tendencia familiar es que fuera una escuela comercial, ya mi hermano había ido a una escuela comercial, después se cambió en los últimos años al Nacional, y entonces yo seguí la tendencia, no tenía claro y me daba lo mismo cualquier cosa, así que fui al comercial Juan Montalvo, el comercial 19, ahí en el barrio de Caballito, y bien, hice primero, segundo y tercer año ahí, me hice muchas amigas, sobre todo de una muy especial, pero cuando tenía 15 años, año 73, para mí, no sé, yo sentía que el camino para modificar las cosas era a través de la educación. Y ahí decidí que quería ser maestra. Y entonces pedí el pase, que mi papá se opuso, le pidió a mi mamá que fuera a hablar con el rector para que no me dieran el pase del Juan Montalvo. Él dijo que no podía no dármelo, así que cuarto y quinto año lo hice en el normal número 4, que está en el barrio de Caballito, en Rivadavia y José María Moreno. ¿Y ahí tuviste en esos años algún vínculo o interés por la política? Bueno, en primer año uno se va abriendo al mundo, va viajando solo, va conociendo otras familias, otras personas. Entonces me fui inclinando en el Juan Montalvo a estar dentro del centro de estudiantes. El 72 y 73, con el fin de la dictadura de la NUCE y el inicio del regreso de Perón. En la familia de mi amiga, mi más amiga, era una familia ensamblada, donde la mamá, la madrastra de mi amiga era muy peronista y su papá era del Partido Comunista. Así que en esa familia se daban también algunas discusiones, el regreso de Perón, pero como yo vivía en una casa antiperonista, no me quedaba muy claro yo dónde situarme, ¿no? Estaba como abierta al mundo a ver qué es lo que... para aprender, ¿no? No tenía yo una postura a los 13, 14, ya a los 15, en el 73, con el golpe a Chile, Allende, y ya había otros compañeros y compañeras que tenían alguna participación partidaria, me iba involucrando, pero yo no tenía participación partidaria, pero sí estaba como delegada en el centro de estudiantes. Era un centro de estudiantes que no hacíamos mucho, era más solidario, nos organizábamos o para hacer algún pedido al rector. Más o menos eso era lo que yo hacía en los primeros 3 años. Después ya en el normal 4 ya eran años más convulsionados, estaba la AAA, tenía muchas compañeras que militaban o que fueron asesinadas, y entonces yo seguía sin participación partidaria, pero estaba muy involucrada con lo que estaba pasando en esos años. ¿Cómo viviste el golpe de Estado el 24 de marzo del 76? Bueno, yo egreso de la escuela secundaria en el diciembre del 75 y en marzo ingreso al profesorado para la enseñanza primaria en el mismo normal 4, en el turno vespertino. Y el día del golpe, mis padres se habían tomado unos días en Mar del Plata y yo me levanto y mi hermano estaba escuchando la radio y con el comunicado. Hasta ese momento a mí me corrió un hilo frío por la espalda, pero hasta ese momento pensábamos que era un golpe como los que habíamos vivido antes, ¿no? Que era un gobierno militar como los de antes. El profesorado se cerró como las universidades y después se retomó las clases normalmente. En el profesorado, por supuesto, estaban prohibidos los centros de estudiantes. De todas maneras, nosotros seguimos organizándonos. Ahí también era delegada de mi curso. Y a pesar de la prohibición, nosotros como éramos todos trabajadores y trabajadoras, a la noche nos habíamos organizado para tener un buffet.
y nos habíamos organizado, nos fuimos organizando en ese año para tener una internormales, así que hacíamos algunas actividades con los otros profesorados, como el Mariano Acosta o el profesorado del número 10. Entonces hacíamos actividades en conjunto. ¿En qué consistían esas actividades? Y hacíamos, hacíamos peñas para encontrarnos y compramos una fotocopiadora entre todos. Esas son las cosas que más recuerdo. Y justamente con el golpe durante el año 76, yo me di cuenta que eso a mí no me alcanzaba. Que para estar en contra, resistir o hacer algo en contra de este gobierno militar, yo tenía que estar dentro de una estructura partidaria. Ya estar independiente me parecía que no era suficiente. Entonces ahí yo tenía amigas de la escuela secundaria, que hicimos el profesorado también juntas, que militaban en Vanguardia Comunista, que es un partido marxista-leninista. En esos años se llamaba Partido Comunista Marxista-Leninista, era pro-chino, y a mí me cerraba su forma. No es que yo conocía mucho, pero tenía más afinidad con ese partido. Por supuesto que la militancia en ese era en una célula muy pequeña y hacíamos estaba prohibido formar parte de partidos políticos, así que nuestra militancia consistía en alguna volanteada en el Parque Rivadavia, denunciando lo que pasaba. Llevábamos dentro de las carpetas, dentro de nuestros bolsos, como esas etiquetas blancas. Entonces una parada antes de bajarnos escribíamos alguna consigna y antes se tocaba el timbre arriba y poníamos ese sticker, porque si nos encontraban con eso escrito corríamos riesgos. Y también nos formábamos, estudiábamos de la realidad internacional, de la realidad argentina. ¿Qué leían? Y eran textos que hacían nuestros dirigentes en el periódico, en el No Transar. Y también hacíamos acciones para denunciar lo que estaba pasando con las desapariciones, porque si bien en el 76 no estaba muy claro, ya después en el 77 se fue agudizando. Entonces muchos compañeros de Vanguardia formaban parte estaban en la Santa Cruz con los familiares, así que tenemos algunas compañeras que desaparecieron ese 8 de diciembre. ¿Quiénes eran los dirigentes? Bueno, Roberto Cristina, Kriskowski, el Turco Semán. ¿Y qué debates se daban hacia el interior de la organización o del partido? Bueno, yo lo que recuerdo es que previo al golpe era un partido que no quería derrotar, era bastante desastre el gobierno de Isabel, pero que entendíamos que no era solo por sus errores, sino ahí había un boicot para el desabastecimiento, generar todo un caos, y con la excusa de las organizaciones armadas, que la gente pedía que hubiera orden. Entonces el partido, el Vanguardia Comunista, por ahí pedía adelantamiento de elecciones, pero no que hubiera un golpe, no sacarla a Isabel a través de un golpe. Y después, por ejemplo, cuando fue el Mundial, estaba toda esa discusión si apoyábamos un deseo, unas ganas de la gente de participar de ese momento deportivo del Mundial, o boicotearlo. ¿Y qué discutían o debatían o pensaban en relación a que era Videla en ese momento? O sea, había gente del Partido Comunista que pensaba que eran más blandos y que podían ser de otros sectores tipo pinochetista, algo así. ¿Cuál era la mirada
en ese momento de vanguardia comunista en relación a esta junta militar que ocupó el país? No, lo que yo recuerdo es que estaban en contra, totalmente. No se lo consideraba un golpe blando. No. Este golpe lo que vino es con la excusa de poner orden con las organizaciones armadas, que en realidad no había, ya estaban bastante desarticuladas, era implantar un modelo económico de destrucción de la industria nacional y romper y destruir todas las organizaciones estudiantiles y de trabajadores. ¿Qué tipo de cuidados tenían ustedes o les brindaba el partido, dado que había un golpe de Estado en ese momento y ustedes militaban? Sí, nosotros era una célula pequeña. Yo, como ingresé después, no conocía prácticamente a nadie más que a mi célula. Que por un lado también estuvo el problema de que, como éramos compañeras de estudio, nos conocíamos y conocíamos nuestros apellidos. Y tal vez no conocíamos dónde vivía, pero tal vez conocíamos algún otro detalle, ¿no? Pero la idea era que no supiéramos ni dónde trabajábamos ni dónde vivíamos. Esos eran los cuidados, y tratar de ir tabicados si teníamos alguna reunión en una casa que no conocíamos. Y bueno, y esto de no llevar nada que nos pudiera identificar y tratar de militar, pero sin que conocieran nuestro partido, ¿no? Que fuéramos militantes partidarios. ¿Había diferencias entre el Partido Comunista y Vanguardia Comunista? Sí. Vanguardia Comunista nace de un desprendimiento del Partido Socialista auténtico, y eso es otra historia, que esa fue desde los años 60, que yo no militaba ahí. ¿Cuál era tu situación personal, afectiva, en ese momento? Bueno, en el profesorado conocí a Fernando Peralta. Él estaba en otro curso, así que durante el año 76 nos conocíamos, cada uno andaba en otras historias amorosas, pero en principios del 77, cuando estábamos estudiando para los finales para dar en marzo, nos reunimos con otros compañeros y compañeras de otros cursos, y ahí empezó nuestra historia de amor. ¿En qué año finalizaste el profesorado? Nos recibimos en marzo del 78 y comenzamos a estudiar, comenzamos a trabajar en escuelas públicas. Ni bien recibido, yo trabajaba primero por la mañana en una escuela en Villa Lugano, y después cruzaba con un colectivo a la General Paz y me iba a La Matanza y trabajaba en la escuela 97 de La Matanza. ¿Cuándo y dónde se produce tu secuestro? Bueno, la madrugada del 18 de julio del 78, ingresa una patota de civil a mi casa, golpean la puerta, va mi hermano. En mi casa estaba mi mamá y mi papá, mi hermano en su cuarto, y en mi cuarto estaba mi hermana y una amiga de mi hermana. Esa amiga de mi hermana era hija de militares, su papá era militar. Y golpean, mi hermano pensó que eran ladrones, pero bueno, le dijeron que era la policía y que abriera la puerta. Él abrió la puerta y fueron a mi cuarto. Así que cuando yo me desperté esa madrugada, tenía alguien apuntándome y me preguntaba si yo era la molinera, y les dije que sí, que así me decían mis alumnos de las colonias de vacaciones. Y bueno, me dijeron que me tenían que llevar para hacerme unas preguntas. Mi hermano, que entendía mejor qué es lo que pasaba, quiso oponerse. Como mi papá no puso resistencia,
no buscaron nada en mi casa, en ese momento no rompieron nada. Entonces parecía todo tranquilo y le dijeron que me iban a devolver a las 8 de la mañana. ¿Qué fuerza lo hizo? Era el ejército, me llevaron en un Peugeot 504 blanco. El operativo estaba a cargo del francés, que en ese momento, porque a mí me trasladan después al centro clandestino El Vesubio, y el jefe del operativo en ese momento era justamente el francés, que muchos años después supimos que era Gustavo Casibio. Y bueno, me llevan en ese Peugeot 504 y me llevan al Vesubio, al centro clandestino El Vesubio, que está ubicado en Camino de Cintura y Riccieri. ¿Qué pasó a partir del momento que ingresas ahí? Bueno, antes de que entráramos me hicieron recostar sobre la falda de uno de la patota, y cuando me sacan del auto me ponen una capucha y me dejan tirada ahí en el piso de una de las casas, hasta que después me tocó el turno del interrogatorio. Y como me hacían preguntas relacionadas con la Molinera, yo, aparte de militar en Vanguardia Comunista, siempre tenía algún otro militante, mujeres que tuvieran necesidad de levantarse de sus casas. Entonces yo decía que eran compañeras de estudio y vivían en mi casa, y como me nombran por la Molinera, yo pensé que me venían a buscar por esas relaciones. Hasta que después, que pasó el tiempo y que me seguían interrogando, con tortura, por supuesto, me dijeron: vos le vendiste a una compañera el periódico No Transar, vos sos militante de Vanguardia Comunista. Bueno, me negué, pero después vino alguien. La compañera a quien yo le había vendido tenía el periódico de No Transar, tenía su hermana desaparecida, que es Dorita Falco, que nunca pudimos confirmar de ver si estuvo vista ahí en el Vesubio, pero suponemos que sí, porque a mí me levantan la capucha y me preguntan si soy yo y dicen que sí. Pero yo en ese momento no supe de Dora, no supe que podía ser ella. Eso es una historia que la sé después cuando salgo, porque justamente mi compañera me dice: vinieron a mi casa diciendo que vos me estabas mirando por la mirilla de la cerradura y nada más queremos confirmar la dirección de Silvia. ¿Pudiste ver en algún momento, sin la capucha, cuánta gente había en el lugar? En ese momento que yo llegué había muy poca gente, y lamentablemente a partir de mi caída, que ese es un dolor que no voy a poder sanar, yo no tenía datos. Yo calculé que ya habían transcurrido unas cuantas horas y que se habían levantado. Sabían que mi familia iba a llamar a Fernando, porque Fernando empezó a militar con nosotros al tiempo, y era el único teléfono que mi familia sabía, porque todos los otros, mi familia no sabía que yo militaba, pero a mi hermana, cuando la abracé, le dije: llámalo a Fernando y avísale a las chicas. Pero claro, mis amigas, que hoy siguen siendo mis amigas, y que estudiábamos juntas, además, yo no sabía ni dónde trabajaban ni dónde vivían, pero por pequeños datos fueron hilvanando y van secuestrando a otras compañeras. Fernando y otra compañera se pueden ir, se escapan. Es más, Fernando también estaba confundido, porque como me llamaban por la Molinera, él fue a buscar a esas compañeras que yo había guardado en casa, y fue a trabajar a la escuela, porque era todo como uno se queda paralizado en esa situación, hasta que
a las horas de estar en la escuela se dio cuenta, yo no sabía dónde trabajaba Fernando, y que no podía y él se puede escapar. Bueno, así que con un poco de datos de cada uno que fue cayendo, llegamos a ser 70 compañeros de Vanguardia Comunista, incluidos, eso fue a partir del 18 de julio, fueron unos 10 días muy intensos, y después los 5 dirigentes del partido, cuando habían vuelto justo de un viaje de China, para el 12 de agosto secuestran a todos juntos. ¿Podrías hacernos una descripción del centro clandestino de detención? Sí, bueno, como decía, estaba enclavado en Camino de Cintura y Riccieri. Eran 3 casas que pertenecían al Servicio Penitenciario Federal, que en realidad es de la Corporación Mercado Central, pero había sido dado al servicio penitenciario, tenía una piscina. Y en la casa donde estaban las salas de tortura había además 2 habitaciones, un baño que dejó de funcionar y una sala donde había una chimenea. Entonces ahí nos iban ubicando a medida que llegaban, iban a la sala de tortura. Y después había otra casa donde estaban los militares y en otra que era donde estaban las cuchas. Las cuchas se llama un espacio que está separado por un aglomerado y entonces teníamos un colchón para cada uno. Y había un sector para hombres y otro para mujeres. Así que en el inicio a Nieves Canje y a mí nos trasladan a esa casa, que en general todos los que íbamos a esa casa de las cuchas quedaban desaparecidos. La otra casa donde estaba la sala de tortura era más de tránsito. Pero después, cuando fueron llegando tantos militantes y que tenían mayores responsabilidades, a nosotras nos vuelven a llevar a la otra casa. ¿Cómo se vinculaban entre ustedes? ¿Se podían contener? ¿Podían hablar? ¿En algún momento podían estar destabicados? Bueno, en esa casa de las cuchas no. En esa casa también había militantes de la columna sur de Montoneros, entre ellos Blanca Angerosa, que estaba embarazada, y Cebolla, y bueno, y había Mirta Camps, había otros compañeros de la organización Montoneros de la zona sur, y en esa casa se hacía todos los días, el de las cuchas, se hacía todos los días a máquina el listado de quienes estaban, o sea, que para pasarlo, y ahí entonces a veces me hacían levantar para ir a lavar los cacharros del desayuno, que nos daban mate cocido con pan, y yo no quería levantarme la capucha para nada, ni mirarlos. Si había alguna posibilidad de que yo saliera con vida, no quería ni mirarlos. Tenía 20 años en el momento del secuestro, pero sí, bueno, me la levantaba para lavar. Y de todos modos también podíamos espiar acostados, podíamos hacer espiar un poquito. En esa casa no había forma de que habláramos sin que nos escucharan porque estaba el tabique por medio. Algunas conversaciones tuve con Nieves, ahí ella me comenta que piensa que está embarazada. Pero eso fue un periodo, nos secuestraron el 18 de julio y más o menos para mediados de agosto, para el 10 de diciembre, 12, nos trasladan de nuevo a la casa esa de tránsito y pasamos a ser muchas compañeras en esa habitación. El nivel de edad, el promedio, ¿eran todos jóvenes o había...? Sí, el mayor era de 40 años, que era Pérez, que falleció producto de la tortura en ese momento, porque los varones los tenían agarrados con unas esposas y él le habían torturado mucho y empezó a delirar y a gritar, y entonces vino la patota, la guardia, y le pegaron para que se callara y lo mataron. Pero él era el mayor, tenía 40 años, así que estábamos entre los 20 y los 40 años.
Y bueno, después cuando nos pasan esa casa de tránsito, en realidad según las guardias, porque las guardias eran de 24 por 48 horas, entonces había una guardia que estaba 24 horas, después volvía, después venía otra y después otra, así que teníamos 3 guardias. Y había una guardia que era mucho más sádica que otras, entonces según qué guardia había, podíamos en algún momento levantarnos la capucha y charlar entre nosotros. Había un guardia que le decían Kawasaki, que ahora justamente está detenido, que él se quedaba del lado de afuera con el picaporte y que cuando venía algún alto funcionario, él golpeaba y hacía ruido con el picaporte y nosotras nos bajábamos la capucha. Pero en ese momento podíamos conversar. Y después había guardias que no llamábamos para ir al baño porque ese baño ya no funcionaba en esa casa, teníamos que pasar todo un campo para ir a la otra casa, nos llevaban en trencito, y había guardias que no nos querían trasladar más que una vez al día, así que nos poníamos de acuerdo. Algunas compañeras tuvieron piojos por la situación en que estábamos tiradas ahí en el piso. Teníamos 3 compañeras embarazadas y entonces nos habían dado 3 colchones y ellas solidariamente, en vez de usar ellas solo un colchón, lo poníamos horizontal y entonces 4 podíamos estar por colchón para que ninguna tocara la parte de los riñones en el piso, ¿no? Quedaban las piernas en el piso. ¿Y pudieron conservar los nombres de cada uno de ustedes o ellos hicieron alguna otra forma de mencionarlos? En la otra casa que estaban las cuchas hay compañeros que dicen que les habían dado un número. A nosotras no. Sí, a veces a mí me seguían llamando molinera, Molly, pero entre nosotras las que nos conocíamos ya sabíamos quiénes éramos. ¿Hasta cuándo permaneces en el Vesubio? Bueno, en un momento que éramos, ya le digo, como 70 detenidos y detenidas ahí, resuelven que van a vaciar el Vesubio. Era septiembre del 78, se anunciaba que iba a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces toman la decisión de que van a vaciarlo el Vesubio y hacen un acuerdo con la dirigencia del partido que 35 de nosotros íbamos a salir a la legalidad. Acuerdan quiénes íbamos a salir a la legalidad y todo el resto iba a quedar desaparecido. O sea, nosotros cuando nos decían que iba a haber un traslado, no nos decían exactamente qué significaba la palabra traslado, pero la sospechábamos y por otro lado conservábamos como esa esperanza de que el traslado era a un penal. Me gustaría comentar que dentro de las detenidas estaba Norma Falcone, que era abogada, y un día que yo vuelvo del baño veo a un guardia que está conversando con algunas compañeras y digo, ¿qué pasa? Dice, no, que la van a trasladar a Norma. Ay, le digo, yo tengo puesto su saco. Era un saco gordo, esos que se tejían antes, que lo llamábamos gordo, color tiza. Y le digo, ay, quiero saludarla, le digo al guardia, la quiero saludar y le quiero dar este saco. Y me dice, no, no te preocupes que donde la trasladan no lo va a necesitar. Y bueno, esa incógnita certeza de que el traslado era la muerte. Hiciste mención que hicieron un acuerdo con el partido. Sí. Quiere decir que la dirigencia del partido se vinculaba o tenía conversaciones con un sector de los militares. ¿Con quiénes? No. Fue a través de la tortura que le sacaron toda la información. Y ellos lo que sí acordaron es hacer un informe de cómo era la estructura del partido
y a cambio de que 35 saliéramos a la legalidad. Y todos ellos fueron asesinados, ¿no? No encontramos todavía ninguno de sus restos, no sabemos si fueron en los vuelos de la muerte o fueron incinerados, pero más allá de todos los que habían trasladado hasta ese entonces, ellos quedaron ahí y permanecen desaparecidos, ¿no? ¿Y luego del Vesubio, cómo continuó? Bueno, ahí en esos 35 nos explican cómo va a ser el traslado, nos dicen que vamos a salir una camioneta por día, con 7 personas adentro en cada camioneta, todos éramos militantes de Vanguardia Comunista, y nos hacen bañar, nos cambian, nos dan ropa limpia, y nos dicen que nos van a hacer consejo de guerra, que nos van a legalizar y nos van a hacer consejo de guerra. Que eran todo una cosa armada, que nos iban a dejar la camioneta en algún lugar y una patrulla militar nos iba a rescatar. Nos iba a rescatar y nos iban a hacer consejo de guerra. Eso es todo lo que sabíamos, y así que en mi camioneta fue la última, el 15 de septiembre de 1978. En mi camioneta éramos 3 mujeres y 4 varones. De los 7, un hombre y yo éramos maestros y los otros 5 eran obreros. Y bueno, cada camioneta, después supimos, porque en ese momento cada uno hizo su recorrido, pero unos fueron a Villa Martelli, otros fueron a La Plata, otros fueron a Mercedes, y a nosotros nos dejan, no fue muy largo el recorrido, nos dejan en un barrio y al ratito nos dice, ustedes no digan nada, no hagan nada, nos llevan maniatados, con capucha, los pies, las manos, nos dicen no digan nada ni griten, que no tenemos problema de entregar 7 cadáveres. Así que al ratito nomás nos golpean la camioneta, nos preguntan si hay gente, nosotros mudos, porque nos habían dicho que no hiciéramos nada, mudos, abren la camioneta, nos empiezan a sacar la capucha, y hacen toda esa pantomima, porque nosotros al bajar la camioneta vimos que los vecinos espiaban, en un barrio con calle de tierra. Nos preguntan, bueno, quiénes éramos, de dónde veníamos, todos le dijimos que no sabíamos de dónde veníamos. Y después dicen, porque previo a nuestra salida nos hacen firmar una declaración autoinculpante de quiénes éramos, dónde militábamos, qué hacíamos. Y dice, no, acá son 7 subversivos. Y entonces nos bajan de ahí y nos suben a un camión militar. Nos llevan a la rotonda de lo que era el regimiento de la Tablada, no entramos al regimiento, vino un militar, que la verdad no sé quién era el nombre, creo que nunca lo supe, y nos dijo, nos preguntaba los nombres, la ocupación y demás, y nos dice que si creíamos en Dios, y todos los comunistas le dijimos sí señor. Y entonces dijo, bueno, vayan agradeciéndole a él haber caído bajo esta jurisdicción, y de ahí, desde ese mismo camión militar, que nunca bajamos, nos trasladan a la comisaría tercera de Lanús, que queda en Valentín Alsina, que hoy es sitio de memoria. Ahí supimos que había sido un centro clandestino, seguía siendo, porque nosotros, hasta no ver a la familia, nosotros seguíamos en situación de detenidos desaparecidos. Nos toman declaración en base a eso que estaba escrito. Nosotros, como no sabíamos ni dónde estábamos, era de madrugada, seguíamos maniatados, así que nosotros reconocimos que todo lo que decía en esa declaración era cierta. Y bueno, después que se va esa patrulla, quedamos a cargo de los policías. Nosotros, en realidad, el que más trato tenía con nosotras, ahí ya estábamos sin capucha. Los primeros días nos dejaron a las 4 juntas en un calabozo de 1, y a los muchachos en otro juntos, los 4. Perdón, eran 3 muchachos y nosotras 4. No sé si lo dije mal antes.
Éramos 4 mujeres, perdón, y 3 muchachos. Bueno, nos dejaron ahí a las 4 y cada vez que teníamos que ir al baño y golpeábamos y gritábamos y así que a veces tuvimos que hacer las necesidades en la jarra del mate cocido. Pero después que vino un militar, que no, me parece que no era el mismo porque yo no los miraba a la cara, pero sí me acuerdo que mis ojos daban casi al ombligo de él, era un hombre muy alto, nos paró a las 4 contra la pared y nos dijo, ¿ustedes saben qué les va a ocurrir ahora? No, bueno, consejo de guerra. Y a partir de ese momento, al lado de nuestros calabozos había un patio con una celda mucho más grande donde estaban los presos sociales. Entonces, los presos sociales empezaron a tener contacto, ya nos dejaban salir de ese calabozo y el pasillo de esos calabozos daba a ese patio y empezamos a tener contacto con los presos sociales y la familia de los presos sociales nos empezó a traer comida. Y la relación después con la policía se fue como suavizando, diría. A nosotros ni siquiera nos inculpaban con ningún atentado, sino que éramos militantes políticos. Y entonces fue más flexible. Pedíamos bañarnos con agua caliente y nos dejaban. Y lo que sí, nosotros no teníamos todavía trato con la familia, seguíamos en calidad de desaparecidos, hasta que un contraventor, alguien que se iba a ir enseguida, que nunca supimos su nombre, ni siquiera sabíamos quién era porque lo hizo a través de los otros presos sociales, nos pidió que hiciéramos 7 papelitos con la dirección y una notita hacia nuestra familia. Antes se usaban pantalones con dobladillo y él puso los 7 papelitos para que cuando le hicieran el cacheo de la salida no se lo encontraran. Y la verdad que se jugó porque fue casa por casa a entregar esos papelitos. Todos les habíamos puesto que estábamos a disposición del Consejo de Guerra, que era el coronel Basilis, ahí en el regimiento de Patricios, pero que no fueran, le dijimos dónde estábamos, que estábamos en esa comisaría, pero que no fueran porque nos ponían a todos en riesgo. Así que recién ahí las familias fueron a tomar contacto con el coronel Basilis. ¿El Consejo de Guerra era algo concreto o era ficticio? No, no fue ficticio. A partir de marzo del 79 nos fueron llevando al regimiento de Patricios, nos ponían un abogado de oficio, que era un mismo militar, y había un representante de cada fuerza, Marina, Ejército y Aviación, y nos hacían un interrogatorio. Nosotros habíamos acordado que íbamos a negar todo y a mí me llegaron a decir, esta señorita para que nos diga la verdad vamos a tener que volver a ponerle la picana sobre la mesa. Pero yo me mantuve, nos mantuvimos todos y se declara incompetente. Y nos pasan a todos, porque éramos todos un paquete. Si bien cada causa era de las 5 camionetas, era todo un paquete y todos pasamos, cuando se declara incompetente, a la justicia federal por la ley esa que proscribía los partidos políticos. Ahí en la comisaría, entonces mi familia se presenta con el coronel Basilis y bueno, le comenta que yo estoy desaparecida, que dónde estoy, haciendo sin decirle con certeza lo que ellos sabían, hasta que el hombre pide, el coronel Basilis pide mi carpeta, buscan, y la carpeta era Saladino, Silvia, Irene y otros, así que mi papá no había llegado a leer que decía y otros, y era una carpeta enorme. Pero bueno, cuando él fue leyendo, dijo, sí, bueno, es como ustedes me dicen, y los manda a que les da una autorización para que me puedan visitar
al penal de Olmos. Ellos no podían decir que yo no estaba en el penal de Olmos y también sospechaban que por ahí en esos días me hubieran trasladado. Así que fueron hasta Olmos y volvieron, y el hombre golpeaba y tocaba timbre, decía, ¿me dan la carpeta con la ubicación de los desaparecidos? Y ahí dice que, bueno, le da la autorización para que me vayan a visitar a la comisaría. Y eso ocurrió recién el 13 de octubre del 78. Hasta ese momento mi mamá y mi papá tenían relación con la familia de mis amigas, con las que venían a mi casa a estudiar y que nos conocíamos, y ellas ya habían sido legalizadas y ya estaban en Devoto. Por eso era la preocupación de qué es lo que pasaba, que nadie sabía. Como era la última camioneta, no se supo hasta ese momento que este hombre llegó a casa con ese papelito, qué es lo que había pasado con nosotros. ¿Y hasta cuándo estás en la comisaría tercera? Hasta el 23 de diciembre del 78. Al otro día yo cumplía 21 años, así que nos trasladan esa madrugada. A los varones los llevaron a La Plata y a nosotras 4 a Devoto. ¿Y cómo fue esa? Y entrar a Devoto, bueno, primero pasar por todo ese momento tan desagradable que es que te desnudan, que te revisan, que es muy violento. Pero después a una compañera y a mí a dos la llevan a la parte de los celulares, arriba del penal. Estaban divididos por organizaciones y bueno, los llevan a la parte de celulares y a mí me trasladan con otra compañera a la parte de los pabellones. ¿Qué es la parte de los celulares? Sí, es que eran celdas con puertas metálicas, entiendo yo, y después cuando las abrían había como un patio interno. Y eran pocas por cada una de esas celdas. En cambio, en la parte de los pabellones éramos 20 y tantas en cuchetas. Era un régimen más flexible que el de los celulares. Y entonces, cuando te daban el colchón y te daban el bolsito, el morral tuyo y la sábana, íbamos entrando y todas las compañeras se acercaban a la reja del pabellón a darnos compañeras, a darnos cómo están, y estaba todo decorado para las Navidades, con cosas que las compañeras, como en ese sector justamente se permitía que entraran materiales de librería y ellas eran todas muy habilidosas y entonces estaba todos los pabellones. Entonces para mí era como haber llegado, después de todo lo vivido, de los lugares donde había estado, llegar a Devoto fue muy emocionante, ¿no? ¿Eran todas presas políticas? Todo ese sector éramos presas políticas. ¿De diferentes organizaciones? Y de todo tipo de organizaciones, sí. Entonces, claro, ellas, por un lado, me preguntaban un montón de cosas, yo temblaba, y había algunas que me dijeron, bueno, no la estén hostigando ni preguntando, porque también ellos no podían creer, como no se ha creído durante mucho tiempo, es como, habiendo estado en un centro clandestino, estábamos vivas. ¿Qué habíamos hecho para salir? Entonces, bueno, eran preguntas y aparte me preguntaban, ¿y cómo está Buenos Aires? Y porque ellas estaban presas algunas desde antes del golpe. Y yo le decía, no sé cómo está, porque hacía como 3 meses que yo no estaba ahí, entonces no entendía mucho. Bueno, eso fue la llegada, pero realmente después hubo mucho compañerismo, mucha solidaridad. Yo era una de las más chicas, al otro día cumplí los 21 años y nos dividíamos las tareas, reuníamos como rutinas, a quien le tocaba limpiar el piso, limpiar el baño, hacer la comida.
Y después teníamos espacios para leer, hacíamos teatro leído, festejábamos los cumpleaños y teníamos recreos tanto en el pasillo, el recreo se llamaba recreo interno o recreo en el patio, y en esa oportunidad podíamos intercambiar con las otras compañeras de los otros pabellones, y ahí me iba encontrando con mis amigas, que una cuando llegué ya había nacido su bebé. Ese bebé, Marcelino, acaba de ser papá. Y después en marzo nació la nena de Nieves y Andrés había nacido en octubre. Bueno, o sea, algunos habían ya nacido y entonces teníamos los bebés ahí y les ayudábamos a limpiar los pañales y más. ¿Y se daban debates, discusiones con las distintas miradas de las organizaciones a las que pertenecía cada uno? ¿Qué significó para vos eso? ¿Hubo un enriquecimiento en cuanto a conocimiento? ¿Te has formado adentro más que afuera o cómo fue? Siendo que vos tenías 21 años nomás. Sí, yo a veces cuando me preguntan comento que a mí me faltaron años adentro de Devoto. Para mí fue un periodo muy rico. Tal vez no se entiende mucho qué es lo que quiero decir. A mí me costó mucho cuando salir de Devoto y traté de aprender mucho de esa organización de mujeres que teníamos ahí, y la que sabía de economía, cuando llegaba el diario leíamos los artículos que había ahí y nos explicaban. Después había médicas, había odontólogas, cada una daba sus clases. Y lo que yo tengo entendido, que en esos años la organización Montoneros pensaba que había habido una guerra y que habíamos perdido. El ERP tenía otra mirada, pero esas discusiones se daban más en el piso de los celulares, donde había más dirigentes. En general, en el pabellón, si había algunas dirigentes, estaban como más tapadas. En realidad, los que estábamos en los pabellones éramos los supuestos perejiles o perejilas. Pero sí fue como una formación política, social, aunque no fuera partidaria, de la vida ahí en el penal. ¿Recibías visita? Bueno, sí, se iban repartiendo, mi familia, podían visitarme nada más que... En realidad podía visitarme también los tíos, los primos, eran todos mucho más chicos, pero preferíamos que no atravesaran toda esa situación de vejación, ¿no? Perdón, que es entrar al penal, pero me visitaba mi mamá, mi hermana, en días diferentes, porque así podía yo tener visita toda la semana, y mi papá y mi hermano. ¿En qué fecha obtuviste la libertad? El 18 de mayo, el día de la escarapela, el 18 de mayo del 79. Y yendo un poquito al principio, a partir del momento de tu secuestro, tu familia denuncia el secuestro, hace habeas corpus. Relatanos un poquito cómo se mueven a partir de ese momento donde realizan la búsqueda tus padres. Bueno, mi papá era buen antiperonista. Él estuvo de acuerdo y era pro-golpista. Él estaba de acuerdo con el golpe militar. Antes se nombraba militar, pero todos sabemos que era cívico-militar. Y entonces, previo a mi secuestro, estábamos en la cena familiar, donde el pater familia era el único que movía los canales y hablaba.
Había una publicidad del gobierno, así como estaban las publicidades en contra de la industria nacional, la de la silla que se rompía, que mejor era, o si no también la del elefante, que el Estado era un elefante paquidermo y que había que achicar el Estado para agrandar la nación. Entonces, mi papá, en una publicidad que decía que denunciáramos a los vecinos, que si escuchábamos ruidos raros en un vecino, o si no escuchábamos nada, que hiciéramos la denuncia, termina la publicidad y mi papá dice, está muy bien, hay que matarlos a todos. En ese momento yo me levanto, ellos no sabían que yo militaba, pero sabía todo lo que estaba pasando y me levanté. Es la primera vez que me levanto sin permiso de la mesa y le digo, ojalá nunca te toque en carne propia. Y a la semana vinieron a buscarme. Así que en ese momento mi papá le prohibió a mi mamá ir con las locas de la plaza, con las madres de Plaza de Mayo. No hizo el habeas corpus, pero se movió entre sus círculos, llegó hasta Macera, que no era la fuerza que me tenía. Le escribía cartas a Arguindegui. En vez de habeas corpus, tengo yo todo ese registro, le escribí a Arguindegui le contestaba que yo no sabía nada de mí. Mi mamá sí lo que hacía era ir a rezar con Pérez Esquivel. Y después sí, mi mamá fue a visitar al cura, ay no me sale el nombre ahora, en la iglesia de Estela Maris. Que era ese cura, no se me escapa el nombre, sí tenía todo un fichero y entonces había filas enormes. Es la iglesia Estela Maris, está enfrente ahora de los tribunales de Comodoro Pi, ¿no? Y entonces mi mamá preguntó por mi nombre y le dijo que sí, que yo estaba viva. Eso fue todo lo que ellos se movieron por esos lados. ¿Tus padres y también tu hermana, tu hermano, han podido compartir con otros familiares o amigos todo lo que sucedió con vos? Mis primos eran muy pequeños, son hijos de la dictadura, así que hicieron toda su primaria, secundaria en esos años y siempre con el temor de lo que me había pasado a mí, que fueron bastante reprimidos en su hacer, pero a pesar de eso, conmigo siempre mucho cariño, mucha solidaridad, conservo cartas de todos con mucho afecto. ¿Y tus hermanos? Bueno, mis hermanos, mi hermana tenía 17 años cuando me secuestran y estaba de novia con un subteniente, así que al principio ella pensó que podía haber sido, si bien él no sabía que yo militaba, frecuentaba mi casa, ella en ese momento corta ese noviazgo, pero el círculo de mi hermana por un lado tenía su círculo de amigos de la escuela secundaria, que era una escuela pública ahí por casa, de Urquiza, y después tenía este grupo de amigos que estaban en la escuela militar, porque justamente la amiga que estaba durmiendo en casa tenía una familia de muchos hermanos y hermanas, todos sus hermanos iban a la escuela militar y ahí había venido el vínculo para el noviazgo de mi hermana. Mi hermano por esos años ya de dictadura no militaba más, él antes militaba en el PCR y entonces en esos años él se dedicó a trabajar y a estudiar. ¿Cómo continúas la vida una vez que salís en libertad? Bueno, para mí fue difícil salir. Viví un incilio, mi papá me ofreció, como yo podía tener la ciudadanía italiana, salir del país y yo no quise quedarme en la Argentina, pero me costaba mucho. En mi casa no se hablaba de esto. Yo escuchaba que mi mamá por ahí murmuraba con mis primas, que le preguntaban cómo estaba y mi mamá decía que no sabía cómo tratarme. Mi papá, cuando hacía referencia al periodo decía cuando Silvita estuvo de vacaciones. Con Fernando yo tuve trato por carta porque no quería que él se acercara a visitarme.
Así que Fernando supo desde el periodo que estuve en la comisaría, que pudimos empezar a escribirnos, y después cuando estaba la censura del penal, él me escribía como si fuera mi hermano. Pero todo el periodo del Vesubio, todo lo que había pasado, nunca lo hablamos. ¿Y con quién pudiste hablar por primera vez? Todo lo que viviste en el Vesubio, tortura, secuestro, ¿con quién? Fue un silencio muy grande, me he culpado por ese silencio. Hace un par de años conocí a la presidenta de las generaciones de la Shoah en la Argentina, Diana Wan, que es psicóloga, y ella hizo un trabajo muy interesante sobre los silencios, relacionando el Holocausto y el genocidio argentino, de cómo había distintos silencios, estaban los silencios vergonzantes de cosas que habíamos hecho durante ese periodo y que no lo queríamos hablar, y también había un silencio estructurante, ¿no? Que necesitábamos estructurarnos como personas antes de poder continuar. Yo tuve de esos dos silencios y hacía como negando, una negadora. Recién puedo hablar en el año 2000, cuando hijos e hijas me buscan pidiendo que yo cuente lo que había vivido en el Vesubio. O sea, cuando vos salís no lo podés compartir con nadie. ¿Cómo fue en ese momento ser una sobreviviente de un campo clandestino de concentración? No se hablaba. No se hablaba en ningún lado, no se comentaba por riesgo, por temores, porque bueno, no se hablaba. Seguíamos en una sociedad que invisibilizaba todos esos secuestros. ¿Estabas en conocimiento que existían las madres y abuelas de Plaza de Mayo? Sí, desde las abuelas no, pero sí desde antes sabía que existían las madres. Yo cuando salgo en el 79, enseguida el papá de una amiga de mi hermana, muy solidario, me da un trabajo en una administración de propiedades, y en el año 80 ya puedo retomar la docencia. Y yo ahí no hablaba, no comentaba lo que yo había vivido, y entonces yo trabajaba en distintas escuelas, era maestra volante. Quiere decir maestra volante, teníamos sede en la Secretaría de Educación, que se usaba el Palacio Legislativo como sede de la Secretaría de Educación, y entonces como había docentes que no querían tomar suplencias de 3, 4 o una semana cortitas, nos mandaban maestros volantes. Así que yo recorrí toda la capital, y a veces me ha tocado justamente en el 80 estar en una escuela que se llamaba Ejército Argentino, y me tocó el 29 de mayo estar en esa escuela. Así que yo cuando me había olvidado qué día era, y cuando voy llegando a la escuela veo camiones militares, y los chicos inocentemente vinieron corriendo y me dice: señorita, señorita, la vinieron a buscar. Me estaban haciendo una broma. Bueno, después yo por supuesto que no podía aplaudir el discurso del militar que nos dio, y ellos me preguntaron, ¿por qué yo no había aplaudido? Dije, no, bueno, no aplaudí, no me di cuenta, estaba muy atenta a lo que decía, no me di cuenta que no había aplaudido, ¿no? Así que nadie sabía de lo que yo había vivido. Hiciste mención recién que los chicos te hicieron una broma diciéndote que te vinieron a buscar. ¿Ese era el contexto? ¿Esa era la realidad que vivían esos chicos ahí adentro? ¿O qué discurso se bajaba para que te hayan hecho esa broma? No lo sé, porque como yo era maestra volante no tenía un vínculo de mucho tiempo. Yo estaba tal vez 3 días o una semana en alguna escuela. En la escuela que más tiempo estuve, y ahí es cuando a veces yo digo cómo la mente, no sé si por protección o por negación, no sé,
Estuve mucho tiempo trabajando en una escuela armenio, se llamaba Armenio Argentino, una escuela pública que está dentro del barrio militar, cerca del hospital militar en Las Cañitas. Así que ahí tenía la mayor población, eran hijos de militares. Y como la suplencia era corta, pero la iban extendiendo porque era una docente que estaba con cáncer, fue ahí cuando yo le dije a Fernando, digo, toma esta suplencia que parece corta, pero en realidad va a ser larga, y Fernando entonces me reemplaza en esa escuela. Y yo digo, ¿cómo en esos años posiblemente o he convivido con hijos de desaparecidos que fueran apropiados, y cómo en ese tiempo no lo pude ver, ¿no? Tenía un bloqueo. Con los años, esos exalumnos se encontraron con Fernando, que era su maestro, que lo querían mucho, y muchos le dijeron que sus padres estaban presos. Así que sí, yo conviví esos años ahí, pero yo negaba. ¿Y en esos años 80 alguna vez te acercaste a la plaza a conocer a las madres? No, recién en la Marcha de la Resistencia, cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, que nació en octubre del 83, así que no, yo fui a la Marcha de la Resistencia antes, porque también fui embarazada, así que ya en el 82. ¿Cuándo te casás? ¿Qué fecha? El 5 de septiembre de 1980 nos casamos, ya teníamos el proyecto de vivir juntos antes de mi secuestro, no pensábamos casarnos, pero la verdad que en esta situación preferíamos tener como papeles y que los hijos fueran registrados y no vivir. En esos años no había tantos derechos para los hijos que no estaban en un matrimonio legal. ¿Dónde vivían? Y como yo era maestra volante y teníamos que alquilar, nos daba igual alquilar en cualquier lado, y entonces nos mudamos al barrio de Caballito, que es donde tiene buena distribución de buena movilidad, podíamos tomar un montón de colectivos y subte a todas las escuelas, y por eso elegimos al barrio de Caballito. ¿Cuántos hijos tuvieron? Tuvimos 4 hijos. Federico nació en agosto del 81, Ignacio en octubre del 83, lo llevé a UPA para votar por primera vez, y Agustín nació en mayo del 88 y Lucía en enero del 90. Y en aquel momento, en los 80, cuando ya se casaron, ¿ustedes continuaron militando, alguno de los dos, o los dos, Fernando y vos? No militábamos. Es más, con todas las amigas que estuvimos detenidas, nos hemos ido encontrando, y con alguna amiga que se pudo ir al exilio, y nunca podíamos hablar de este tema. No es que empezábamos a hablar y decíamos no hablemos porque nos hace mal, directamente ni se nombraba, y seguíamos la vida como si esto no hubiera pasado. Empezamos sí a involucrarnos más cuando empezó el gobierno de Alfonsín, pero no teníamos militancia partidaria ni nada. Bueno, ¿cómo vivieron la vuelta de la democracia? ¿Qué expectativas? Si tuvieron expectativas, ¿cuáles fueron en el gobierno de Alfonsín? Yo conservaba todavía la esperanza de que los compañeros que estaban desaparecidos estuvieran en algún lugar. Todavía conservaba esa esperanza. Y después, bueno, fue como un aire fresco el tema del juicio a las juntas, que era corto, insuficiente, pero era empezar a hablar de lo que pasaba. Y aún así,
yo no pude hablarlo con nadie eso. Recuerdo que a mi casa llegaba el diario y yo leía todas las declaraciones, compré el diario del juicio también. Yo no declaré en ese juicio, declararon como fue una causa muy grande, la de Vanguardia Comunista, y había muchos compañeros que vivían en el exterior, vinieron a declarar, y los que vivían acá, como Jorge Watts o Daniel Weschenberg. Así que yo leía en soledad todas las declaraciones, lloraba en soledad y después seguía mi vida. ¿Con Fernando tampoco pudiste hablar? Tampoco lo hablábamos. Cuando se arma la comisión, la CONADEP, ¿declaraste? ¿Qué opinión tenías acerca de quienes la integraban? Bueno, yo no declaré, porque me había llegado el comentario a través de todo el circuito que teníamos, del círculo de amistades, que los que vivíamos en Argentina, que no declaráramos. ¿Por qué? Porque por seguridad. Y entonces vinieron muchos del exterior a declarar qué es lo que había pasado en Vesubio. Así que yo no declaré, me parecía bien, el nunca lo pude leer, me costaba leerlo. ¿Y qué considerás, qué efectos trajo en la sociedad a partir del momento que se empieza a conocer? La sociedad, la que yo estaba cercana, por ejemplo, no podía entender cómo la familia de Fernando, mis ex suegros, ¿no? Nos reuníamos en la familia y, claro, en la revista Gente y 7 Días, que es lo que se consumía en esos años, hablaban de esto que había pasado durante la dictadura. Y entonces ellos comentaban como horrorizados, como que si lo decía Gente y 7 Días era tremendo. Y yo decía, pero yo pensaba para mis adentros, ¿ustedes lo vivieron? Lo vivieron porque ellos, Fernando se exilió un poco, después se escondió en la capital a trabajar en un lugar que nadie conocía, entonces como era artesano, el único que tenía el contacto era su hermano. Entonces yo decía, ¿cómo ellos que lo vivieron ahora empiezan a reconocer las cosas que pasaban porque lo decía Gente o 7 Días? Pero en esa época el problema es que se hablaba de los 2 demonios. Entonces, bueno, sí, estaba mal lo que habían hecho los militares, pero porque también estaba muy mal lo que hacían los militantes. Entonces, no fue una época que tampoco pudiéramos decir, bueno, hablemos abiertamente de lo que pasó. ¿Cómo viviste después el tema de los alzamientos militares, las leyes de obediencia debida y punto final? Y eso como un gran dolor, mucho miedo con lo de los alzamientos. Eso me hacía replegarme más y encerrarme más, porque me daba mucho miedo. Y una gran frustración por lo de la obediencia debida y el punto final. Y el golpe de gracia que en el gobierno de Menem, ¿no? con las absoluciones, ¿no? Y al partir justamente del gobierno de Menem, ¿tuviste alguna expectativa? ¿Pensaste que podía ser diferente al de Alfonsín? No, yo todavía tenía resabios familiares antiperonistas, así que a mí me parecía tremendo que viniera Menem. Yo en los años de democracia siempre voté al partido intransigente, a Allende. Entonces para mí me parecía tremendo que viniera Menem, y así que
no lo vi como un buen augurio, pero después fui confirmando, o sea, que todo lo que él había propuesto no lo cumplió tampoco, el salariazo, por ejemplo. Y nosotros en esos años habíamos dejado la docencia. Yo me dediqué a trabajar en casa, a criar a los hijos. Y Fernando, porque importante fue que cuando nosotros nos mudamos, nos casamos, alquilábamos, pero después al poco tiempo compramos un departamento en Pozo con la ley 1050. Así que en cuanto nació Federico y nos mudamos, vino el desastre en el 81 de la ley 1050, así que Fernando dejó la docencia y empieza a trabajar en una fábrica de marroquinería que era de su hermano, donde el hermano le ofrece triplicarle el sueldo de maestro, y entonces entra a trabajar ahí para poder pagar el departamento con la ayuda además de mi mamá y mi papá, que vendieron una quinta para poner en ese departamento. Y después viene el indulto. Digamos. Sí, sí, viene el indulto y yo sigo cada vez más encerrada y de esto no se habla. Y bueno, después Menem asume en el 89, así que en enero del 90 nace Lucía y ese año fallecen mis dos padres, en marzo mi mamá y en octubre mi papá, así que estuve muy dedicada a la familia, a los 4 hijos, y nuestro tercer hijo, Agustín, había nacido con una malformación congénita en el corazón, así que yo estaba muy abocada al sostenimiento de la familia, pero al poco tiempo de iniciado el gobierno de Menem, vuelven con unas políticas económicas neoliberales a abrir las importaciones, y la fábrica de donde trabajaba Fernando empieza a teclear, y fuimos uno de los primeros que perdimos todo, perdimos departamento, auto, trabajo, con esa política que después, al final del gobierno de Menem y después con De la Rúa, fue más evidente, pero la nuestra fue una de las primeras fábricas y ahí la gente mucho no sabía, un poco hubo de mal manejo familiar de esa fábrica, que Fernando y su hermano no sabrían tal vez ser muy empresarios, no lo supieron, tuvieron algunos errores, pero era sobre todo por esta política, ¿no?, de destruir la industria nacional. Y en cuanto a militancia, ¿continuabas? Bueno, en los años 90, cuando en el año 88 ingresa nuestro hijo mayor a la escuela primaria, que era la escuela de enfrente de casa, una escuela pública en Rivadavia y Campichuelo, empiezo a involucrarme en la cooperadora escolar. Primero como revisora de cuentas, y después en las otras elecciones fui tomando algunos otros cargos y fui mucho tiempo la tesorera de la cooperadora. Y la delegada, llegó un momento en que fui delegada de todas las escuelas del Distrito Séptimo, representando a todas esas escuelas. ¿Qué pasaba? En el gobierno de Menem, más o menos como pasa ahora, había problemas con los comedores, con los subsidios, porque algo que hizo en el gobierno de Alfonsín, que no sé si soy muy benévola, pero la idea era que no hubiera tanta burocracia, y entonces se le dio a las asociaciones cooperadoras el manejo del dinero. El dinero que estaba destinado para cada escuela, según la cantidad de alumnos y alumnas que hubiera, se le daba un dinero para transporte, para mantenimiento, para material didáctico. Entonces, la asociación cooperadora manejaba esos dineros. Pero nosotros considerábamos que, si bien eso era en un punto positivo porque agilizaba, no queríamos que el Estado
se desentendiera de eso, porque además hay escuelas de primera y escuelas de segunda. En la escuela donde yo iba había muchas familias que podían dedicar tiempo y sabían, porque había profesionales que sabían de algunos temas, y madres como yo, que en ese momento no trabajaba afuera, que podía dedicar tiempo, pero hay otras escuelas que las familias no saben llevar los papeles y no tienen tiempo, y entonces hay escuelas que no estaban bien manejadas y tiene que haber un Estado que dé igualdad a todas las escuelas. Así que nosotros, por un lado, en la cooperadora trabajábamos en pos de mejorar eso, pero nos uníamos todas las escuelas del distrito para que todos los chicos de todas las escuelas tuvieran las mismas oportunidades. Y así que yo tuve ahí, sí, en los 90 una militancia muy fuerte. También estaba el conflicto docente, como hay ahora, estaba la ley de educación, así que nos reuníamos quincenalmente, nos reuníamos con Daniel Filmus, que era el secretario de Educación, nuestra oposición al traslado acá en la capital y en Río Negro no se aplicó la ley federal de educación, como en las otras provincias. Así que en ese periodo tuve esa militancia fuerte con la educación. Y en el año 2000, otro cambio de gobierno, asume de la Rúa, que se genera alguna nueva expectativa. ¿Cómo viviste esa situación de cambio? Cuando nosotros quiebra la fábrica, yo conseguí un trabajo en una empresa multinacional de la pesca y ahí, porque Fernando estaba subocupado y teníamos infinidad de deudas, así que yo trabajaba mucho, trabajaba ahí en esa oficina y viví como en una isla, porque en esa empresa, como era una empresa exportadora y una empresa multinacional que tenía base en la casa matriz en España, se vivía diferente a otras empresas nacionales, ¿no es cierto? Pero en paralelo con eso, en octubre del 98, que yo estaba trabajando en esa empresa, nuestro hijo Agustín falleció. Era paciente del Garraham, lo cuidaron mucho, y esta operación, la segunda operación a corazón abierto, era muy riesgosa. Se habían hecho operaciones de este tipo 8 en el mundo, entonces era muy riesgosa y él no sobrevivió a esta operación. Con eso fue un golpe muy grande para la familia y al año y medio nos separamos. Nos divorciamos con Fernando. Y justo con el divorcio, con la separación, recibo una llamada de Martín Angerosa desde Córdoba y yo no entendía de qué me hablaba porque él me nombraba a Blanca Angerosa y yo no sabía de quién me estaba hablando, y que en realidad era la nona. Nosotros en el centro clandestino del Vesubio le decíamos nona. Él me explica que es el sobrino de Blanca Angerosa, de la nona, que él siempre supo que su papá, que era médico, secuestrado en Santa Fe, y que su tía, Blanca Angerosa, secuestrada en el Vesubio, pero no sabía que tenía un primo desaparecido. Entonces él se había leído todas las declaraciones, porque yo en algún momento declaré en la Secretaría de Derechos Humanos. Él se lee todas las declaraciones y fue llamando uno por uno a esas personas que la nombraban a la nona. Me pide una entrevista, que él iba a venir a Buenos Aires, y me reúno con él y con Verónica Castelli, que es una de las iniciadoras de Hijos, porque buscaban a ese hijo de Blanca Angerosa y buscaban, en ese momento no sabían si era hijo o hija, de la mamá de Verónica Castelli. La hermana de Verónica Castelli, Milagros, es restituida en el 2008 y a Pedro, el hijo de Blanca Angerosa, todavía lo seguimos buscando y ahora
en agosto cumplió 40 años. Bueno, por eso digo que por un lado mi vida familiar se ve convulsionada con la muerte de Agustín y con mi divorcio, y a la vez puedo empezar a hablar, porque Verónica y Martín me hacían un montón de preguntas que nadie me había preguntado. Y yo le decía, pero chicos, yo mucho no sé. No, vos tenés que contarnos todo, todo, todo. Y ahí empecé a darle valor a mis palabras. Porque hasta ese entonces sabemos que muchas personas pensaban que ¿qué habíamos hecho nosotros? Había una parte de la sociedad que decía, algo habrán hecho para que fuera secuestrada y algo habíamos hecho para ser liberados. Y bueno, entonces cuando ellos empiezan a valorar el testimonio de los sobrevivientes, es que yo me empiezo a involucrar con hijos, a marchar con ellos, con decir que en la escuela de mis hijos, uno de los programas fue hacer taller de ciencias naturales. ¿Quién viene como profesor de ciencias naturales? Eduardo Nachman. Con Eduardo tuvimos un vínculo enseguida. Yo, tal vez como una maestra que en ese momento no ejercía, pusimos el laboratorio de esa escuela, todo lo que él quería y lo arreglamos, y él arreglaba las sillas y todo el material. Hicimos un taller mientras duró el programa, fue muy lindo. Teníamos vínculo con Eduardo y recién me doy cuenta que Eduardo es hijo de desaparecidos en las marchas. No habíamos hablado de esto. Habíamos hecho vínculo, pero sin saber. Así que recién ahí, en el 2000, empiezo a involucrarme con abuelas, con madres, con las marchas, pero realmente siento que puedo hablar, que mi palabra, bueno, no mi palabra por ser la palabra de Silvia, que no tiene importancia, pero sino que lo que habíamos vivido iba a ser mirado de otra manera, fue cuando Néstor bajó el cuadro. Vamos a eso, al cambio de gobierno, año 2003, asume Néstor Kirchner. Bueno, contanos qué expectativa tuviste ahí. Bueno, yo trabajaba en esa empresa pesquera y uno de los puertos base queda en Puerto Deseado, en Santa Cruz, así que él era gobernador de la provincia de Santa Cruz y yo tenía, por la lectura de los diarios o porque nombran, para mí no era tan desconocido Néstor Kirchner. Y por supuesto que del otro lado estaba Menem. Así que yo soy del 22%, yo lo voté a Néstor Kirchner, porque el sábado yo estaba trabajando en Puerto Deseado, el domingo eran las elecciones y en el desayuno leo que si él gana iba a sostener en el gobierno a Labaña, que en ese momento era el que había organizado esa debacle económica. En ese momento habíamos como estabilizado un poco todo ese tema económico, y que además iba a sostener a Ginés González García, que era partidario de legalizar el aborto. Me pareció que podía ser interesante y además estaba Menem del otro lado, y entonces soy del 22%. No esperaba después lo que ocurrió con los derechos humanos. No, ni lo soñaba, ni lo soñaba. ¿A qué te estás refiriendo? Y a todo el programa de Memoria, Verdad y Justicia, a derogar las leyes de obediencia debida y punto final, de darle impulso a los juicios de lesa humanidad. Y realmente cuando él baja el cuadro, fue con una bocanada, como hice una respiración profunda y dije, bueno, ahora esto va a cambiar, y ahí sentí que podía empezar a hablar. Entonces, junto con esta relación con hijos y con el gobierno de Néstor Kirchner, empiezo a acercarme, leo en página 12, que seguramente lo habré leído muchas veces, pero la negación hacia que no lo debo haber leído, que iba a haber un acto en ATE
para homenaje de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos del Vesubio. Y yo había ido a los primeros, porque este año, 2018, va a ser el número 40 de actos. Yo fui a los 2 primeros, que eran muy acotados para los compañeros de Vanguardia Comunista, y me hacían muy mal, lloraba mucho. Era el momento que yo podía descargar toda esa angustia, pero no lo podía soportar, así que dejé de ir y dejé de recordar que existían esos actos. Así que, como decimos siempre en todos los actos, que si queremos participar, si tenemos alguna información para dar. Y entonces bajé, me acerqué a Jorge Watts y le dije: soy Silvia Saladino. Y a partir de entonces formo parte de la Comisión Vesubio y Puente 12, que en un primer momento, dentro de la clandestinidad, no se sabía que eran 2 campos separados. Incluso Maco Samigliana, del equipo argentino de antropología forense, él llama toda esa zona Vesubio, pero sí sabemos, porque decíamos, sí, pero yo tenía un sótano, sí, pero yo tenía... Era como, había contradicción, entonces no sabíamos bien dónde habíamos estado. Yo sí sabía que había estado en la Ponderosa, se llamaban así, Empresa La Ponderosa, y Vesubio, pero los que habían estado en Puente 12 se ubicaban la zona, porque es enfrente también, es Richieri y Camino de Cintura, pero había cosas que no nos cerraban, hasta que pudimos separar que eran los 2 campos diferentes. ¿Cuándo es que se forma la Comisión Vesubio? Bueno, Jorge y otros sobrevivientes son unos de los que forman la Asociación de Exdetenidos. Después Jorge se va de ahí y junto con Cira Villalain de Franconetti, que tiene a 3 hijas y un hijo, 2 hijas, y el varón desaparecido, o sea, su yerno, le pregunta en qué puede ayudar. Sus hijos no estuvieron en estos campos y le dicen que por qué no ayuda a armar y a recopilar los datos de Vesubio. Entonces ahí se empieza como a armar esa comisión y a poquito fuimos integrando y sumándonos a ese trabajo de recopilación de datos que tenemos en una columna cuando sabemos el nombre y el apellido, el apodo o nombre de guerra, la fecha de secuestro, cómo fue y por quién fue visto. Y todo ese trabajo de años, que yo me sumo al final de ese trabajo, no digamos que final, porque las compañeras la verdad que siguen trabajando y siguen leyendo todos los testimonios que a veces al tribunal oral se le puede escapar, y de dónde tirar un hilo para seguir encontrando genocidas y seguir encontrando compañeros y compañeras. Pero bueno, todo ese trabajo de recopilación de datos le fue entregado al juez Rafecas para que pudiera armar esta causa que al ser clandestino, ilegal, todo eso que ellos hicieron, fue muy difícil armar cómo era la organización, así que fue muy útil todo este trabajo de la comisión. ¿Y cuándo declaraste como querellante? Bueno, en el 2010 es el primer juicio de Vesubio y bueno, en ese juicio estaban imputados el jefe de campo hasta el año 78, que murió impune, porque murió antes de que fuera condenado. ¿Quién era? Y se me escapa porque... Ay, pero lo tenía hasta hace un ratito. Bueno, el jefe, ese jefe fue el primero, y después, durante el juicio primero de Vesubio, logramos saber, por relación con Juicios de La Plata, quién era el otro jefe, el francés, el que había venido al operativo Mi Casa y que estaba de jefe del campo cuando fue nuestro periodo de detención, que ese era Gustavo Adolfo Casibio, que antes había estado en La Cacha. Y
Bueno, pero en ese primer juicio, entonces estaba imputado él, algunos militares y algunos guardias del Servicio Penitenciario Federal. El segundo juicio fue para 2014, donde estaba Casibio y otros militares como Minicucci y otros guardias. Y después, ahora estamos esperando, porque ya fue elevado a juicio oral el tercer juicio de Vesubio, y esperamos que nos den fecha cuanto antes. Realmente para nosotros los juicios en este contexto, dejan mucho que desear, la vemos muy difícil que sean condenados, pero son juicios que son históricos. Cuando yo declaro en el 2010, no con mucha esperanza, que aunque fueran condenados, ya están grandes y nosotros queremos que cumplan su condena en cárcel común, respetando todos sus derechos humanos, pero que la cumplan ahí. Para mí la importancia de esos juicios es que quede el registro para la historia. A mí me acompañaron en la sala muchas maestras y muchos maestros que trabajaban conmigo, muchos jóvenes, y que ellos me agradecían el haber testimoniado, porque no nos olvidemos que Julio López, después de su declaración, vuelve a desaparecer, y que ellos sentían que todos los que declarábamos, no yo como primera persona, pero que todos los que declarábamos lo hacíamos por el futuro. Y incluso una de las maestras amigas divinas llegó a la escuela, porque muchos pidieron permiso para ir y las conducciones de las escuelas los dejaron. Le hablaron a sus estudiantes de lo que habían ido a hacer, y esta maestra, esta amiga, tenía segundo grado, y los chicos me querían conocer y me hicieron unos dibujos preciosos. Así que para mí los juicios, además de buscar justicia y de buscar verdad, es importante para la memoria. Y Fernando, ahí estuvieron mis hijos acompañando, pero además fue Fernando también, y ahí se entera por primera vez qué es lo que yo había vivido en el Vesubio. Y vos como docente, digamos, ¿no? ¿Qué pensás de qué modo se puede hacer o se está haciendo una transmisión de la experiencia que han vivido ustedes en un campo de concentración a las nuevas generaciones? Bueno, cuando yo elijo ser maestra, justamente la idea mía era la pedagogía de la liberación, que una escuela con pensamiento crítico, de igualdad de oportunidades, que cómo se puede modificar las injusticias es que todos tengan igualdad de oportunidades, una buena educación crítica. Y entonces cuando vuelvo a la docencia, porque después del periodo de trabajar en esa empresa pesquera, en el 2006 retomo la escuela como maestra, mi trabajo justamente es que pudieran analizar la historia de una manera crítica y que se pudiera salir de eso de los dos demonios y de que pudieran ver. La currícula en Capital Federal es muy interesante, pero hay que aplicarla, que en realidad el golpe de Estado y todos esos golpes que hubo fue para implantar ese modelo económico neoliberal. Y entonces la importancia de entender que este juicio fue para destruir todas las comisiones internas de las fábricas, o sea, con la excusa de que querían derrotar a la subversión, que ya las organizaciones armadas estaban bastante diezmadas y que lo que buscaban eran destruir justamente a la organización de estudiantes y de trabajadores. Así que desde la escuela eso es lo que siempre traté de que pudieran analizarlo, que pudieran
verlo. ¿Volviste a militar? ¿Estás militando? ¿En qué momento se va un poco ese temor y volvés a militar en dónde? Sí, ya a partir de la Comisión Vesubio y Puente 12 ya me entusiasmo con la militancia y me entero en el 2010 que el partido de Martín Sabatella, Nuevo Encuentro, que era gestión en Morón, surge como un partido vecinal, pero que tiene en su ADN los derechos humanos, la defensa de todos los derechos humanos. Entonces, cuando me entero en el 2010 que hace base en Capital Federal y con la idea de hacer un partido nacional, yo me afilio, es la primera vez que me afilio a un partido y me afilio a Nuevo Encuentro. Durante 2010 no milité porque primero trabajaba jornada completa y además estaba muy metida con el primer juicio de Vesubio, que es muy movilizante. Y entonces recién empiezo a militar activamente en el 2011 con Nuevo Encuentro. Así que tengo militancia territorial en mi barrio, en Caballito. ¿En qué consiste? Bueno, por un lado, la organización política es la que entendemos que es la que organiza la sociedad, ¿no? Entonces, desde el territorio lo que hacemos es tener reuniones quincenales para discutir, tenemos encuentros de formación, nos formamos en economía para no economistas, en historia, entonces hacemos esas formaciones para los militantes y además hacemos tertulias, que a veces traemos algún invitado o invitada o a veces entre nosotros, invitamos también a no militantes que están cerca del barrio. Como partido en Capital tenemos también Economía Social y Solidaria, donde tratamos de que hubiera que haya una economía más justa, donde los productores puedan vender a un precio más justo y los consumidores también. Bueno, entonces la economía social y además yo milito en el espacio de mujeres, tortas, putos, trabas y trans, que es la sublevada en Capital, y una de las bases de esa militancia es la legalización del aborto, pero mientras no hay legalización del aborto, nosotros tenemos desde el año 2012 consejerías de aborto con misoprostol, donde brindamos información que es legal, que es científica, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, y donde tenemos una postura de 4D, que es la de desdramatizar el aborto, con esto que dicen nadie quiere abortar, es desdramatizarlo, despaternalizar, es darle información y que la mujer de manera autónoma cuando decide abortar lo va a hacer, desmedicalizar, porque hasta la semana 12 inclusive lo pueden hacer en sus casas sin riesgo, hay 2 alertas que se les indica cuáles son las 2 alertas, y desclosetar, que quiere decir que nosotros ponemos el aborto en los locales partidarios, así es como nos están vandalizando ahora nuestros locales, pero nosotros militamos en eso y también en todo lo que tenga que ver con la defensa de la diversidad, del orgullo. ¿Cuál es tu opinión acerca del vínculo que se generó entre los organismos de derechos humanos, o alguno de ellos, y el gobierno nacional, tanto de Néstor Kirchner como la continuidad en Cristina Fernández de Kirchner? Y por un lado, a mí me parece que es sumamente importante que el Estado haya tomado este tema como